Juan Bautista quiere corroborar que el Mesías ha llegado, que el Mesías está presente, que el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador, es aquel de quien se está hablando, es aquel de quien se dice que está haciendo muchos prodigios. Por eso la pregunta nos ha mandado Juan Bautista: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús habla con hechos, no habla con palabras. Vayan y le cuentan lo que ustedes han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Vayan, digan eso, esos son los hechos. Y eso que Jesús presenta es precisamente el reino de Dios. Ese reino de Dios que es el mismo, es el reino de Dios que Jesús encarna y lo hace visible en nuestra historia. Ese es el reino de Dios. Pero si lo aplicamos a nuestra vida, podríamos pensar también cómo en mí, de manera particular, se va haciendo el reino de Dios. Los ciegos ven mis propias cegueras del corazón que yo voy desterrando y veo de manera nueva la vida, la realidad. Veo la verdad cuando quito la ceguera de mi propio corazón. Los cojos andan. Me pongo en camino, ¿para qué? Para hacer posible el reino de Dios, siendo solidario, siendo fraterno, siendo más hermano con los que me necesitan. Los leprosos quedan limpios. Yo también puedo limpiar las lepras de mi vida, aquellas que han contaminado mi vida y ahora quedan desterradas para poder caminar con libertad. Los sordos oyen, que es lo que no he querido escuchar. A lo mejor no solo la palabra de Dios, a lo mejor he hecho oídos sordos y no entrar en diálogo con otras personas para superar nuestras diferencias. Los muertos resucitan, a lo mejor, porque tengo vida, pero he estado muerto ¿en qué? Muerto en la esperanza, muerto en el amor, muerto en la comunión, en la fraternidad, y necesito resucitar por medio de Dios a esa vida que Él me da. A los pobres se les anuncia el Evangelio, a mí se me anuncia ese Evangelio de Dios si soy pobre en el espíritu, quiere decir sin soberbia, sin orgullo, sin prepotencia. Un corazón pobre es aquel que se sabe necesitado de Dios. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Yo, dichoso, porque no me escandalizo a pesar de las condenas, de las incomprensiones que otras personas tienen con respecto a mí, porque me muestro como seguidor de Cristo, como colaborador de la construcción de su reino. Palabra que se aplica a mi vida, palabra que yo hago vida, palabra de Dios en mí. Y aquí también estarían entonces esos signos que Jesús dice a los discípulos de Juan: vayan y díganle lo que ustedes han visto. Lo que se ve en mí es la obra de Dios. Que así sea.